La Voz de Mamá es un espacio donde vamos más allá de los clichés y exploramos la realidad de la maternidad. Nos acompañan profesionales y personas especiales para sacar a la luz temas difíciles, pero siempre desde un lugar de apoyo y comprensión. Porque al final, todas las maternidades compartimos similitudes que merecen ser contadas. Hola, soy Analu de Momlight. Bienvenidos a mi podcast, La Voz de Mamá. Hoy nos acompaña Natalia de Bigler, que ella es mamá de 3, educadora perinatal, dula y psicóloga clínica. Entonces le voy a dar un poquito de espacio para que ella se presente y que también la conozcan para ver cómo las podría apoyar en su maternidad. Hola, bienvenida, Nalu. Natalia. Gracias por la invitación. Bueno, como les contaba Nalu, yo soy Natalia, soy psicóloga clínica, me dedico a la clínica privada desde el 2007 y con el tiempo me he ido especializando específicamente en temas de maternidad. Soy dula también, es decir, acompaño a mamás y familias en el proceso desde la preconcepción, embarazo, parto, posparto. Y soy educadora perinatal, entonces ofrezco también educación pre y postnatal. Y bueno, y soy mamá de tres. Mi hija grande está ya llegando a los 16. Tengo una de 8 y uno que está por cumplir 2 añitos. Y bueno, pues eso es un poco de mí. Gracias, Natalia. Pues como te contaba, a mí me gustaría tocar el tema de todo lo que conlleva las pérdidas, tanto al inicio del embarazo como ya en el segundo y tercer trimestre, que a veces, bueno, no sé, tú nos dirás, pero son muy escasas, por así decirlo, y por eso creo yo que nadie lo habla, o puede ser que sean muchas, pero por lo mismo que nadie lo habla, lo han convertido súper tabú, pues no lo sabemos en el día a día, y también a veces nos toca vivir esa parte a nosotras y también estamos del lado de acompañar a alguien, pero que por lo mismo de que no hay mucha información, no sabemos cómo acompañar a esas personas. Yo lo pensé realmente porque en mi caso, cuando yo me iba a casar, hablamos con mi esposo y dijimos, bueno, no queremos bebés tan inmediato y fuimos al ginecólogo. Y yo sí, lo único que tenía claro es que era que no quería un método anticonceptivo hormonal. Entonces me dijeron, bueno, entre los no hormonales está la T de cobre. Entonces dijimos, bueno, probemos ese y vamos viendo. Y a los 2 meses de casados, pues me entero que estoy embarazada, que no estaba para nada en nuestros planes, fue una sorpresa. Y yo me recuerdo re bien que le escribí a la secretaria, mire, es que estoy embarazada. Y me dijo, ¿cómo voy a estar embarazada? Entonces me dijo, vaya a hacerse una prueba de sangre y si le sale positiva, pues ya me avisa y le avisamos a la doctora. Entonces, pues, la cosa es que obviamente salió positiva. Entonces ya llegamos a la consulta con la doctora y pues de entrada lo único que nos dice es, mira, sí, estás embarazada, me hizo un ultrasonido, vimos que estaba el saco y que ya se mira, bueno, y creo que, no me recuerdo bien si fue en ese, pero escuchamos muy temprano el corazón de Valentina ahora. Y me dijo, mira, te la tengo que retirar porque si te la dejo, puede ser que se le inserte al bebé durante el embarazo y otras cosas. Entonces te la tengo que quitar. Sí me recuerdo que fue jueves o viernes que fuimos con ella. Me dijo, todo el fin de semana tenés que estar en reposo absoluto porque puede ser que se te venga el bebé. ¿Te la retiraron de una vez? Ajá. Entonces me dijo, te la tengo que retirar de una vez y en reposo porque puede ser que se te venga o puede ser que no. Y ahí fue una mezcla como de, bueno, no me lo esperaba, pero creo que igual si yo siempre dije que quería ser mamá, la ilusión empezaba a estar, aunque fuera súper en shock toda la cosa. Y de una vez que te digan, lo puedes perder. Aunque no sean tus planes, pero esa frase siento yo que fue como un miedo que no sé, y mis papás no estaban, no le podíamos contar a nadie todavía, no sabíamos ni siquiera nosotros procesado la idea, entonces fue como, bueno, yo no lo viví de concretarse a una pérdida, pero sí sentí miedo, no me sentía acompañada porque Andrés tampoco, o sea, era la primera vez, no sabíamos nada, y entonces yo me puedo imaginar cuántas mujeres pasan lo mismo, o no lo hablan, no las escuchan, o incluso yo tuve una amiga cercana que ya tuvo una pérdida, pero fue porque solo estaba el saco, nunca pasó a más. Entonces, y otra mamá que pasó lo mismo fue como, ay, mira, sí, ya se te va a pasar, pero igual no había nada.
Entonces siento que también, o creería que yo, que no es la frase que tú quieres escuchar ni la ayuda que quieres tener. Entonces, pues entrando en ese tema, si tú nos puedes ir contando más que todo por qué tenemos tanto miedo en las primeras 12 semanas del embarazo, lo que conlleva y cómo también tú has acompañado a algunas mujeres en eso, pues. Ok, bueno, realmente el tema de este temor que sentimos en las primeras 12 semanas del embarazo es porque estadísticamente, digamos, en el gran esquema de un embarazo de 40 semanas, aprox, en ese primer trimestre es cuando más probabilidad hay de tener una pérdida. Por un aborto espontáneo o, ¿verdad? Por un tema que está realmente fuera de nuestro control. Cuando escuchamos las estadísticas y además se nos habla de un riesgo y escuchamos la palabra riesgo, eso nos da a entender que hay algo que podríamos o no hacer que va a provocar o evitar una pérdida. En la gran mayoría de los casos se da de forma espontánea, no es algo que está dentro de nuestro control y por eso es que hablo de probabilidad y no de riesgo, porque un riesgo te da la sensación de que tú puedes hacer algo para evitarlo. Por supuesto que hay casos como el tuyo donde sí hay un tema específico que puede provocar, ¿verdad? O cuando hay un tema de salud en la mujer que puede provocar, pues que aumenta la probabilidad de que eso ocurra, pero en términos generales es más o menos un 25% de probabilidad de que haya una pérdida por causas naturales, ¿no? En algunos casos es por una anomalía cromosómica o por algún tema del embrión que no permite que sea viable y el cuerpo lo desecha, básicamente. Ese temor creo que hasta cierto punto es inevitable y hasta cierto punto también es sano, diría uno, como tener precaución, aunque hay una diferencia importante entre ser cauteloso y ser cuidadosas y vivir con miedo, ¿verdad? Entonces, cuando entendemos mejor cómo funciona la parte fisiológica del embarazo, cuando entendemos mejor cómo se desarrolla un embrión, por qué se dan las pérdidas y además que es algo tan común, lastimosamente, también eso nos ayuda a aliviar un poquito esa sensación de que depende de mí al 100% que esto prospere o no, ¿verdad? Pienso que mucho de este temor está asociado, en primer lugar, al desconocimiento, a la desinformación, y en segundo lugar a los mensajes que recibimos, porque si de pronto el doctor te dice, mejor no cuentes nada hasta las 12 semanas, puchis, pero ¿por qué? ¿Verdad? Porque ya hay un embarazo. Independientemente de si llega a completarse el embarazo o hay una pérdida a lo largo de ese camino, hubo un embarazo, hubo un bebé. En el caso de un embarazo anembrionario donde donde hay un saquito vacío, de todas maneras hay un embarazo que va ligado a expectativas y a planes y a proyectos. Entonces son un montón de cosas que se juegan que evidentemente vas a sentir miedo de algo que deseas tanto que no lo puedas llegar a tener. Y es igual, o sea, siento que aunque tú lo estés teniendo en la mente, la ilusión y todo, igual uno como mujer va sintiendo cambios, o sea, no es que te puedan decir, ay, mira, ya se te va a pasar o ya pasó y todo pasa por algo. O sea, creo que esa frase es bien fuerte y aunque muchas veces, porque incluso uno lo ha dicho, pero no lo decís en mal plan, no es como que la mejor ayuda que una mujer puede recibir en ese momento. Y cabal, tú decís lo de la importancia de los doctores. Por ejemplo, esta doctora, yo al final me terminé cambiando de ginecóloga, pero ella también me dijo, si el bebé viniera con alguna condición como síndrome de Down o algo, usted quisiera abortar. O sea, para mí eso fue tan choqueante, no por el hecho de que yo no pudiera tener un niño con una discapacidad, pero porque en mi familia hay, o sea, mis dos tíos del lado de mi mamá, uno tiene parálisis cerebral y el otro tenía retraso. Entonces, es yo vivir toda mi vida con personas con discapacidad y para mí es algo tan normal, pero lamentablemente en la sociedad no se toma así, no lo apoyan, o sea, es salir a la calle y toda la gente se les queda viendo y todo. Entonces es como que todavía que a mí yo recibir ese comentario que obviamente en mi cabeza nunca iba a pasar o no era lo primero a pensar, ay, ¿será que viene con algo? Entonces es como realmente saber guiarnos también con las personas
correctas que se alineen a nosotros. Y si también, así como a mí me pasó, si, bueno, ya en la primera tú crees que este es el profesional de la salud, que sí, pero ya más adelante te das cuenta que no, animarte a cambiar. O sea, no quedarte ahí porque, ay, no, ya dije, ¿y qué va a pensar si le digo que ya no quiero? Claro, y es que realmente no solo al elegir un profesional de la salud para acompañar un proceso de convertirnos en mamás y en papás, no es solamente cómo se va a manejar el tema de que si todo sale bien. También está esta parte de qué pasa cuando las cosas no salen como las esperábamos. Y creo que gran parte de lo que influye en cómo se va a procesar una experiencia de duelo con una pérdida gestacional o la muerte de un hijo, que al final es eso, tiene mucho que ver con cómo se maneja a nivel clínico. Porque hay muchas, como te decía, realmente esto es algo bastante común. Incluso en embarazos más avanzados es más común de lo que uno pensaría, y cómo eso se va a vivir y cómo se va a integrar y cómo se va a procesar tiene mucho que ver con cómo es la experiencia y el manejo de la pérdida en sí. Por ejemplo, según mi experiencia en clínica, muchas veces se apresuran la medicalización también de las pérdidas, ¿verdad? Que tal vez podría ser un proceso natural, normal, pero de entrada, por ejemplo, se recomienda un legrado, se recomienda una intervención, un medicamento, una intervención médica que de pronto puede complicar las cosas. Tal vez te lo va a resolver más rápido a nivel físico, pero uno tiene implicaciones en el cuerpo, porque, por ejemplo, no es lo mismo hacer un aspirado que hacer un legrado. Y bueno, pues muchas veces se van a como intervenciones un poco más complicadas, que pueden tener secuelas también más complicadas, y que tal vez pudo haber sido un proceso más amable con el cuerpo, tal vez más largo, pero esa misma, por ejemplo, cuando son pérdidas espontáneas en el primer trimestre o en las primeras semanas, de pronto incluso te da más chance de procesarlo y de vivirlo y de estar acompañada y de pronto no tener una sensación de urgencia por algo que el cuerpo también sabe hacer, así como sabemos gestar y sabemos parir y sabemos amamantar y sabemos hacer un montón de cosas, el cuerpo también sabe resolver una pérdida. Y en mi experiencia personal también, pues, yo sí viví una pérdida de 7 semanas de embarazo, y en mi experiencia con otras mamás, muchas veces cuando no hay necesidad de intervenir y dejamos que las cosas sucedan, se logra integrar mejor. Tomando en cuenta que la mamá está acompañada, porque no es lo mismo que yo tenga una pérdida solita en mi casa, no sé qué está pasando, nadie me dice nada, bueno, está pasando esto, ¿cómo lo puedo manejar? ¿Qué necesito? ¿Quién me puede apoyar? ¿Quién me puede ayudar? Entonces sí tiene mucho que ver, o sea, como todo en la vida, muchas personas pueden vivir una situación muy parecida, pero cómo lo vamos a procesar va a depender mucho de quién nos acompaña. Y ahí es donde entra la importancia de los profesionales de la salud que vamos a elegir. Lastimosamente, hay muchas cosas que no vamos a saber hasta que no las vivimos, ¿verdad? Pero como decías tú, es súper importante saber, lo que yo siempre les digo a las mamás es, siempre hacer ese check-in de cómo te sientes al salir de esa consulta. ¿Cómo te sientes? ¿Sientes que se resolvieron tus dudas? ¿Sientes que independientemente de lo que vaya a pasar, vas a estar bien apoyada? ¿Sientes que ¿verdad? Estás como bien, realmente te están mirando? Respaldada también. Exacto, y viendo tu necesidad individual, ¿verdad? Yo siento que con eso que tú decís, que muchas veces nos olvidamos que atrás de una mamá o de una embarazada hay una mujer, o sea, hay un ser humano que también está pasando lo que tú decís, o sea, sí, hay cambios físicos, pero hay muchos cambios emocionales. Las hormonas no las juegan así todos los días, que no sabemos ni cómo manejarlo, yo siento que por más que uno a veces trate de explicar lo que está sintiendo, ni uno sabe bien lo que está sintiendo como para explicarle a la otra persona y que realmente la otra persona a la pareja, te entienda, en especial a la pareja, porque yo siempre digo y recalco que un hombre entra al juego hasta que realmente ve al bebé, o sea, para mí, yo siento que es como, sí, estoy en los ultrasonidos y que escuchamos el corazón y todo, pero no es como uno, bueno, ya sentí al bebé, se movió, no se movió, estoy sintiendo malestares, cualquier cosita, entonces va a ser todavía un poco más lento el proceso de ellos. A quienes también yo considero importante que hay que acompañarlos
Pero si uno no habla de lo que uno como mujer está viviendo, yo siento que socialmente el hombre todavía va a ser más difícil que diga, mira, yo también me siento mal, no sé, no estoy durmiendo, o sea, muchas cositas que parecen insignificantes, pero que a la larga todavía van desgastando más la relación de pareja con lo que ya de por sí están viviendo. Claro, y hay algo ahí muy interesante con lo que decís, porque en circunstancias normales, digamos, se va como ese meter el hombro y estar disponible se va equilibrando en las situaciones del día a día conforme va siendo necesario, ¿verdad? Entonces hay momentos donde tal vez uno necesita un poquito más de comprensión y paciencia y demás, después el otro y así nos vamos. Pero cuando se pierde un embarazo o muere un hijo, los dos están pasando por algo difícil, que además lo están pasando juntos como pareja y lo está pasando cada uno con su propia historia, con su propia dinámica, con su propia manera de gestionar emociones, que lastimosamente socialmente en nuestra cultura latina sobre todo, los hombres tienden a manejar las emociones de cierta forma donde no hablo, me enconcho. Entonces muchos hombres empiezan, por ejemplo, a meterse de lleno en el trabajo, a llenarse de trabajo, a llegar más tarde a la casa, a volcarse a ciertas cosas que tal vez distraen de ese pensamiento, ¿verdad? Y sí, es muy, muy importante involucrar a la pareja. Bueno, digamos que es importante, pero a nivel clínico incluso se ve un proceso más fluido y más amable cuando los dos están involucrados. Sí, porque ¿verdad? Lo decís, o sea, el hombre se mete al trabajo y llega tarde y todo, y uno está en la casa, ya no me quiere, o sea, piensa que soy mala mamá, le estoy fallando, o no me entiende, o cree que solo yo estoy sufriendo, claro. Y por lo visto, o sea, aparentemente no. Exactamente. Y eso es un pensamiento bastante común, como de, a él no le importa tanto, ¿por qué no estás tan triste, verdad? Y realmente el tema es la comunicación. En general, creo que a nivel humanidad, el 99% de los problemas son por falta de comunicación. Y en estos casos es bastante así. No digamos, bueno, cuando es una pérdida temprana, que al final, como decís tú, para uno se empieza a integrar mucho antes, porque lo emocional va ligado a lo fisiológico, ¿verdad? Para ellos va a tomar un poquito más de tiempo. Entonces, la vinculación es diferente para los papás. Y va siendo igual en cada momento del embarazo, incluso cuando ya es una muerte gestacional tardía o neonatal o este tipo de cosas más duras. Es una cosa muy compleja. No quiero decir que todo el mundo que pasa por una pérdida gestacional o una muerte perinatal necesita terapia como tal. Sin embargo, sí es importante tener un acompañamiento, ya sea por parte de una dula, ya sea por parte del personal de salud, el manejo que se hace en un hospital cuando es necesario una hospitalización, por ejemplo. Tenemos aquí lastimosamente en muchos hospitales públicos, pues las mamás que sufren una pérdida están en la misma área de maternidad con las otras mamás que tienen ahí a sus bebés. Entonces, hay como muchos temas ahí de base que se extrapolan a todo el sistema de salud. Entonces, eso es lo que, en mi experiencia, lo que he visto que influye más en cómo lo vamos a gestionar es el acompañamiento que tenemos alrededor, desde el sistema de salud hasta el sistema familiar, hasta la pareja, otros hijos, o sea, todo es una cosa como muy integral. Y esto que decías tú, realmente cuando pasamos por una situación así, en el momento es difícil tal vez como realmente asimilarlo, pero siempre la gente tiene una buena intención. Siempre esto viene desde un lugar de mucho amor. Sin embargo, tiene que ver con que en general el tema de la muerte no sabemos cómo manejarlo. En general. O sea, pero no es lo mismo que cuando fallece un abuelito, que bueno, pues ya mucha gente pasó por ahí y ya sabes, o que sabes que es el ciclo de la vida. El orden natural de las cosas. Cuando tiene que ver con un hijo, en general en nuestro contexto, digamos, muchas veces ni tenemos idea de cómo es un embarazo hasta que estamos embarazadas. No tenemos idea de cómo es un bebé hasta que tenemos un bebé. Hay mucha gente que nunca ha cargado un bebé hasta que es el suyo. No digamos una muerte.
Entonces muchas veces no sabe, o sea, por un lado está el tema de yo no sé cómo contarlo, yo no sé cómo trasladar esa información de lo que me pasó, y por otro lado, del otro lado, yo no sé cómo recibir esa información y no sé qué se espera de mí, que yo responda. Entonces hay varias cosas aquí que entender. Por un lado, no todo el mundo va a ser, ni todos los espacios van a ser seguros para abrir ese libro, ¿verdad? Que eso es algo difícil de entender a veces porque tenemos expectativas de las personas que tal vez no van a responder como esperábamos. Dicho eso, es súper importante saber pedir, ¿verdad? Sí. A veces nos quedamos esperando a que alguien, ¿verdad? La gente responda como yo quisiera, pero igual, de vuelta, en mi experiencia y personal y en clínica, es mucho más fácil también para las personas saber cómo colocarse cuando les pedimos, ¿verdad? Necesito esto de ti, me pasó esto, por favor, quisiera que me ayudes con esto. Ok, ya no necesito decir nada más, voy a hacer lo que tú necesitas que yo haga. Entonces, el manejo de las expectativas, el entender que para mucha gente este es un tema desconocido completamente, si para uno que estás pasando por esto. Entender que las intenciones, quisiera yo pensar que casi siempre son buenas, ¿verdad? Si queremos apoyar a una mujer o a una familia que está pasando por esto, muchas veces es mejor solo, o sea, si no sé qué decir, mejor no decir nada, ¿verdad? Eso te iba a decir, cabal, o sea, si uno ya si uno ya está pasando por un proceso súper fuerte y todo, ya se animó a pedir, como tú decís. Entonces, si yo estoy del otro lado, escuchar realmente, pero escuchar de corazón. Aunque no me parezca lo que la persona me está pidiendo o yo crea que no, que es mejor de tal forma, no, o sea, como tú dices, callarte y darle lo que ella o él está pidiendo, porque son los únicos que realmente saben al 100% lo que están pasando, lo que quieren, lo que necesitan. Y por mucho que uno crea que tiene un consejo, pues si no te lo pidieron, no darlo. Exacto, y eso es clave, ¿verdad? Si no te lo pidieron, porque si alguien te pregunta o te pide ayuda o te pide una opinión, un consejo, pues te está abriendo esa puerta para eso, pero de lo contrario, pues realmente lo mejor que uno puede hacer es escuchar, como tú decís, ser genuino. Si voy a abrir esa conversación, escuchar con atención genuina. A muchas mamás les sirve, bueno, y papás, pero enfocándonos aquí en las mamás, sirve mucho hablar de su bebé. Si yo estando del otro lado me siento cómoda, porque si para mí es incómodo, o sea, saber ni qué caras voy a hacer y qué mensaje le voy a dar. Entonces, si yo me siento cómoda teniendo esa conversación, poderlo hablar. Y también del otro lado, si yo como mamá que pasé por eso, abro esa conversación de manera muy natural y también yo sintiéndome cómoda de hablarlo, eso también le da la pauta a los demás. Más sobre todo cuando son ya pérdidas en un embarazo más avanzado, una idea, digamos, una de las cosas que suele servir mucho a las familias es tener, por ejemplo, en algún espacio de su casa algo conmemorativo de ese bebé, porque eso da a entender, por ejemplo, si alguien llega a visitar o si alguien llega a tu casa o a tu espacio, que está permitido hablar de eso, ¿verdad? Muchas veces creemos es que a nadie, ¿verdad? Nadie habla de mi bebé, a nadie como que a todos se les olvidó, pero tal vez simplemente no saben cómo, no saben si... Es que a uno le da pena, o sea, a uno le da pena. ¿Será que se va a poner triste? ¿Será que va a ser imprudente de mi parte? Entonces, y sí quisiera como dejar eso dicho, ¿verdad? En general a las familias les gusta hablar de sus bebés, entendiendo que no es que se pierde un embarazo, se pierde un hijo, ¿verdad? O una hija. Entonces, hablar de eso generalmente va a ser bienvenida a esa conversación, y estando del otro lado, pues también abrir esa puerta si es algo con lo que nos sentimos cómodos y tener alguna representación física de ese bebé que abra esa posibilidad, ¿verdad? Pues yo creería que, bueno, tú nos dirás, pero también o sea, si está en el embarazo o si hubo una pérdida, pero que el bebé no esté, o sea, físicamente, celebrar a la mamá o celebrar al papá, ¿no? Por ejemplo, cuando es el día de la madre o el día del padre, es como dicen, es que no ha nacido, entonces todavía no sos mamá.
Es que ya uno ya es mamá. Ajá. O sea, el bebé está, o aunque no esté, pero hubo un bebé. Entonces, de que sos mamá, o sea, experimentaste un cambio, le diste vida a alguien. Entonces, es como celebrémoslas y como que tengámoslas presentes de que también ellas quieren. Yo me imaginaría que uno quiere ser celebrado, ¿no? O sea, que porque al mismo tiempo como recordás o le das ese lugar al bebé que debería de tener, porque al final es un hijo. Claro, y no sé si tal vez era celebrado, o sea, celebrada la idea, porque es difícil también decirle a una mamá que no tiene a su bebé, decirle ¿verdad? Felicidad. Más es el ser reconocida. Ajá, pero sí como demostrarle que también uno se recuerda de ella. Y que está registrada como una mamá, ¿verdad? Que sí se inscribió dentro de ese imaginario de ser mamá. Entonces, justo eso, dentro de las cosas que sirven mucho para, si queremos acompañar a una mamá que está pasando por una pérdida, o bueno, a un papá o a una familia en general, a veces un mensajito de estoy pensando en ustedes, estoy pensando en ti, o el Día de la Madre, bueno, estoy pensando en ti, tal vez mandar un detalle, ¿no? Sobre todo de la familia cercana, que creo que es de quien hay más expectativa y es de quien más duele a veces no recibir ese reconocimiento, ¿verdad? O bueno, ¿cuántos nietos tiene? Ay, 5 y son 6, ¿verdad? Como también poder tener muy claro que aunque pues no hay un bebé en el plano físico, sí estuvo ahí, como dices tú, ¿verdad? Y también podemos irnos a lo seguro y preguntarle a ella, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Cómo lo estás viviendo tú? ¿Cómo te gustaría que lo manejemos, ¿verdad? Y con eso, o sea, ya nos dijiste cómo podríamos nosotros como familia ayudar a otra mamá u otra familia, pero ¿tú qué consejo darías para elegir al personal de salud que te va a acompañar tanto en el embarazo como si puede llegar a ocurrir una pérdida en cualquier momento? ¿Qué tendría que ser como lo esperado, más que todo, de los profesionales de la salud para que realmente, pues, sea el proceso que pases, te sientas acompañada? A ver, creo que tal vez la recomendación iría más directamente a los profesionales de salud, porque al final uno elige pensando que va a obtener, ¿va? La elección de profesionales de salud tiene mucho que ver con nuestro estilo de vida, con nuestra personalidad, ¿verdad? Con nuestras necesidades específicas y con la manera en que entendemos el proceso de embarazo, parto, posparto, ¿verdad? Ahí sí que la elección va a depender muchísimo de un montón de factores, pero del otro lado, digamos, en primer lugar, pienso que es importante que los profesionales se eduquen en psicología perinatal, en entender cómo funciona más allá de la parte médica o clínica, cómo funciona una mujer embarazada a nivel psíquico, emocional, ¿verdad? Afectivo, y qué es lo que pasa a nivel psicoafectivo cuando hay una pérdida gestacional. Muchos profesionales ahora, sobre todo pediatras y algunos ginecólogos y parteras, están mucho más empapados de este tema y sobre todo de saber cuándo referir, ¿verdad? Porque creo que eso es lo ideal, es el trabajo interdisciplinario, que si tal vez mi rol como médico no es hacer ese acompañamiento a largo plazo emocional, sí hay quien pueda hacerlo, ¿verdad? Pero estás consciente de, o sea, y sabes que puede necesitar ya no están en tus competencias, pues en tus facultades, todo el proceso. Exactamente, y saber que ese trabajo interdisciplinario siempre va a ser de beneficio para las familias. Y yo lo he visto muchas veces cuando hay embarazos complicados o donde pues, el bebé tiene un diagnóstico y un pronóstico no muy favorable, o donde hay una pérdida, donde hay, ¿verdad?, diferentes cosas que pueden pasar. No es que sea más fácil, porque no hay manera fácil de navegar esa situación, pero sí lo puede hacer menos complicado a largo plazo cuando hay un acompañamiento de diferentes profesionales. Por ejemplo, tenemos al ginecólogo, a la partera,
A veces hay una dula que también puede acompañar esos procesos, o a veces puede ser ya psicoterapia, o incluso a veces acompañamiento psiquiátrico. O sea, la idea es saber que habemos personas que podemos ayudar a sostener eso, siempre pensando en que sea lo mejor para la familia, ¿verdad? Y sé que estamos como cortitos de tiempo, pero para todos, ¿verdad? Los que al final todos conocemos a alguien o trabajamos con alguien o estamos rodeados de personas que pasan por estas situaciones, entender que el objetivo nunca es olvidar. O sea, el duelo no es algo que, o la muerte de un hijo no es algo que queremos superar o olvidar, o que ya pasamos la página, sino es algo que queremos ir integrando, ¿verdad? Entendiendo que es un proceso, no es un proceso lineal, es como un garabato. Un día estás bien, otro día no. Que es lo normal, es lo esperado. El tema no es ya no sentirnos tristes, el tema no es ya no hablar de eso o ya no recordarlo, sino al contrario, el tema es poder hablarlo, poder recordarlo, poder sentir, poder permitirnos estar tristes. El otro día alguien me decía, es que mi psicóloga me dijo que después de un año, si yo seguía triste por esto, ya era patológico y ya, ¿verdad? No sé si en algún momento uno realmente lo olvida. Entonces, como mujeres que estamos en edad fértil, o que estamos pensando en quedar embarazadas, o que ya estuvimos embarazadas, o que hemos tenido una pérdida, o que somos mamás o abuelitas o tías o primas, amigas, compañeros de trabajo y profesionales de la salud, entender que el duelo hay maneras diferentes de vivirlo, y que gran parte de poder vivir un duelo de forma sana tiene que ver con poder vincularnos con ese embarazo y con ese bebé. Y por eso es tan importante realmente compartir la noticia. Creo que es algo muy personal, si lo vamos a hacer antes o después de las 12 semanas, cada quien tiene la posibilidad de elegir eso, no hay un momento mejor o peor, pero entender que también cuanto antes empecemos a platicarlo y hablar de nuestro embarazo y hablar de nuestro bebé, independientemente de lo que vaya a pasar, establecer ese vínculo temprano ayuda, cuando hay duelos, ayuda a transitarlo mejor, ¿verdad? Sí. No porque no hablemos de ese embarazo, porque no lo compartamos, significa que si hay una pérdida en ese primer trimestre, va a ser menos doloroso, ¿verdad? Al contrario, tal vez podemos estar más acompañadas y no necesariamente compartirlo en redes, pero tal vez sí a nuestra familia cercana y contarles. Al final es una noticia que para muchas personas es algo ¿verdad? Algo feliz, ¿verdad? Bueno, yo creería que para todos, o por lo menos el 99% es felicidad esa noticia. Desde mi experiencia o sea, lo que puedo decir es, con Valentina, fueron como, sí, no digamos nada hasta las 12 semanas, no sabemos qué va a pasar. Igual, después ya, independientemente de lo que pasó con la T de cobre, pues yo tengo incompetencia cervical, entonces igual son muchas las limitaciones que yo tengo en el embarazo. Y con el embarazo de Tiago fue como, no, o sea, lo quiero decir desde el día que me estoy enterando que estoy embarazada, va a pasar lo que tenga que pasar, ya lo vimos una vez, o sea, si Valentina tenía que venir, iba a venir ante todo pronóstico, y pues aquí está, y creíamos ya que con Tiago iba a ser lo mismo. Entonces, de verdad uno se siente mucho más aliviado, manejas de mejor manera, creo yo, cualquier cosita que te pueden ir diciendo, bueno, o ya sabes, ahora tengo que tener estas precauciones y todo, pero lo tomas de una forma más, no relajada, porque siempre uno está creo yo, con la espinita, pero de una manera que te da más paz. Y creo que eso es lo importante, o sea, sentir paz al salir de la consulta del doctor, sentir paz al estar rodeada de tu familia. Y si no, pues reconocer que hay personas que, pues, si no tienen que estar en una etapa contigo, pues no van a estar, y tú te alejas, no por mala persona o lo que sea, pero es porque tú tenés que pensar en ti primero, en tu familia. Al final, yo siempre digo, la familia es mi esposo, mis hijos y yo. O sea, todos los demás, pues, van a estar o no van a estar, no sabemos, pero sí, creo que eso es importante. O sea, el punto era decirle a todas las mujeres que si están pasando por algún periodo de una pérdida,
o van a empezar un embarazo, pues que siempre se sientan acompañadas, que tengan a su lado a familia, a personales de la salud, a cualquier persona que realmente las ayude, que les sume. Y eso, o sea, creo que eso es lo más importante, estar acompañadas, porque igual un embarazo, sea el resultado que sea, no es fácil. Y, y eso. Y lo más importante, creo yo también, entre mujeres, ser amables unas con las otras. O sea, que tu condición sea una no quiere decir que la otra persona vaya a estar igual. Y muchas veces entre nosotras mismas somos muy duras. Y, y después decimos, ¿por qué no me ayudan o por qué no están? Cuando tampoco nosotros damos la pauta. Pero pues creo que esperamos haber ayudado a muchas a que se sientan que igual, tanto con Natalia como conmigo, de la manera en que las podamos ayudar, si necesitan algo, pues estamos a la orden. Y gracias a ti, Natalia, por compartir con nosotros de tu experiencia. Gracias por la invitación y espero que esto les sirva a más de alguna.